Aquí el capitán Alejandro Ruiz, Unidad de Reconocimiento Cuervo 7. Si alguien escucha esto, quiero que sepa que el gobierno nos dejó atrás. Nos prometieron una extracción que nunca llegó. Nos prometieron refuerzos, combustible, suministros. Pero todo lo que recibimos fueron mentiras. Han pasado 428 días desde que el mundo se vino abajo. Mi pelotón se redujo de 20 hombres a solo mí. Los demás murieron, desaparecieron o se convirtieron. No sé cuántas veces he pensado en rendirme, pero cada vez que escucho un grito, un disparo lejano, o el eco de alguien pidiendo ayuda, recuerdo por qué sigo vivo. No peleo por el gobierno. No peleo por una bandera. Peleo por los que aún pueden ser salvados. Hoy amanecí en una base abandonada en las afueras de lo que alguna vez fue Medellín. Mi camión, un M939 militar modificado, es mi hogar. Blindado con placas de acero, torreta funcional y el rugido de un motor que aún sobrevive al caos. En la parte trasera llevo armas, municiones, botiquines y provisiones que he recogido en cada incursión. Lo llamo el Titán. El amanecer fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Y eso en este mundo nunca es buena señal. Mientras revisaba el perímetro, escuché algo en la radio, una frecuencia vieja, militar. Un mensaje cortado por interferencias, pero claro en su esencia. Atrapados, iglesia, kilómetro 12, carretera al norte, rodeados. Mi corazón se aceleró. No sabía si era una trampa o una señal de vida real. Pero la palabra iglesia me hizo recordar algo, fe. Y aunque ya no crea en los viejos rezos, todavía creo en los actos. Así que encendí el camión, ajusté mi fusil y puse rumbo al norte. El camino estaba lleno de autos oxidados, esqueletos de metal cubiertos por vegetación. Pasé por lo que una vez fue una estación de gasolina, ahora un nido de caminantes. Cuerpos en descomposición se arrastraban por el pavimento, buscando carne, buscando sonido. Aceleré despacio, con las luces apagadas, mientras el sol comenzaba a caer. Los primeros disparos los escuché al llegar al kilómetro 10. Cortos, precisos, desesperados. No había duda, alguien aún resistía. Me detuve en lo alto de una colina, saqué mis binoculares y los vi. Una iglesia colonial, rodeada de una muralla improvisada con autos volcados, sillas de metal y madera. Dentro, al menos 5 personas resistían. Afuera, más de un centenar de zombis los rodeaban como un océano podrido. No podía quedarme mirando. Tenía que hacer algo. Capitán Ruiz, un rescate más, me dije en voz baja mientras cargaba el rifle. Encendí el motor del Titán, lo puse en modo de tracción total y avancé. El ruido del camión atrajo a los zombis como moscas. Eso era parte del plan. Tenía que sacarlos de ahí. Apreté el acelerador y embestí a los primeros 20. El acero chirrió, la sangre y los restos golpearon el parabrisas. Disparé desde la torreta, barriendo el costado derecho. Las balas calibre 50 hacían estallar cráneos como globos. Los sobrevivientes dentro de la iglesia aprovecharon el caos. Vi una silueta femenina subir al campanario y abrir fuego con una escopeta. Otro, un hombre alto con una chaqueta civil, lanzaba bombas molotov desde las ventanas. Maldición, sí, peleen conmigo, grité mientras hacía girar el Titán en círculo, disparando en ráfagas. El aire se llenó de humo, fuego y gritos. Los zombis se arremolinaban en torno al camión, golpeando la carrocería, arañando el metal. Uno logró subir al techo, lo pateé con fuerza, saqué mi machete y lo partí en dos. 30 minutos de batalla. 30 minutos en que mi cuerpo tembló de adrenalina y rabia. Pero cuando el humo se disipó, el camino a la iglesia estaba despejado. Bajé del camión. Aún quedaban unos cuantos rezagados tambaleándose entre los cadáveres, pero no representaban amenaza. Golpeé la puerta principal con el puño. Ejército. Soy el capitán Alejandro Ruiz. Vengo a sacarlos de aquí. Se oyó un silencio corto, luego pasos, y un candado retirándose. Una mujer apareció, con el rostro cubierto de hollín, sosteniendo un fusil recortado. ¿De verdad eres del ejército?, preguntó, dudosa. Lo era, respondí. ¿Por qué volviste? Todos se fueron, nos dejaron. No todos, le dije, mirándola a los ojos. Algunos aún seguimos aquí. Dentro de la iglesia encontré a 5 sobrevivientes.
una enfermera, un mecánico, un adolescente, un sacerdote y una mujer armada, la misma que disparaba desde el campanario. Se llamaba Camila. Habían estado allí más de 2 semanas. Sin agua limpia. Sin comida suficiente. La enfermera, Julia, tenía una niña herida de bala en el abdomen, y el sacerdote, Padre Mateo, trataba de mantenerlos con fe, aunque su voz ya temblaba de cansancio. Mientras les repartía raciones y revisaba el perímetro, Camila me preguntó: ¿por qué sigues haciendo esto, capitán? Porque si dejo de hacerlo, entonces ya estoy muerto, respondí. El ruido de los motores apagados y el olor a pólvora llenaron la noche. Encendí una linterna y observé el mapa extendido sobre un banco. Mañana al amanecer partiremos, les dije. Hay una estación militar al sur. Tal vez aún haya combustible, radio o comida. ¿Y si no hay nada?, preguntó Julia. Entonces seguiremos buscando, contesté. Camila me miró por un segundo, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo alguien que ha visto el fin del mundo puede tener. ¿Y si no encontramos nada nunca?, susurró. Entonces encontraremos algo mejor, dije. A nosotros mismos. Esa noche dormimos dentro del templo. El padre Mateo encendió una vela junto al altar. El silencio del mundo roto se coló por las paredes. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañado. El amanecer llegó con una neblina espesa que cubría el cementerio junto a la iglesia. Los cuerpos de los zombis caídos aún yacían regados en el suelo, inmóviles, pero su pestilencia se había vuelto insoportable. Decidí que no podíamos quedarnos ni un minuto más. Desperté al grupo y los reuní frente al titán. Camila me ayudó a subir las cajas de suministros, Julia atendía a la niña herida, el padre Mateo rezaba en silencio. El adolescente, Luis, apenas tenía 17 años, pero sostenía su rifle con la firmeza de un veterano. No era miedo lo que veía en sus ojos, era rabia contenida. Partimos en 5 minutos, anuncié. Nadie se separa del camión. Si algo pasa, suban y esperen mi orden. Mientras todos se preparaban, el mecánico, Ramos, revisaba los neumáticos y el motor. Este monstruo aún puede rodar unos cientos de kilómetros más, capitán, dijo con una sonrisa cansada. Aunque le vendría bien un cambio de aceite. Si encontramos uno en este infierno, te hago general, respondí. Arrancamos. El motor rugió y la iglesia quedó atrás, envuelta en el humo y la memoria. El camino al sur era una autopista desierta, devorada por la naturaleza y por el tiempo. A ambos lados se alzaban restos de autobuses, camiones volcados y señales oxidadas que apuntaban a pueblos fantasmas. Durante los primeros kilómetros nadie habló. Solo se oía el crujir del metal y el rumor lejano de la tierra. Fue el padre Mateo quien rompió el silencio. No esperaba volver a ver un vehículo militar funcionando. Creí que el ejército había desaparecido. En gran parte, sí, le respondí. Nos dejaron sin comunicación, sin combustible, sin órdenes. Algunos se fueron por su cuenta. Otros, como yo, decidimos quedarnos. ¿Por qué quedarse?, insistió él. Porque alguien tiene que hacerlo. Si no ayudamos a los pocos que quedan, entonces todo esto habrá sido en vano. El sacerdote asintió, mirando el horizonte. A veces pienso que Dios no nos abandonó, solo nos está observando, esperando ver si aprendemos algo. Entonces más vale que le demos un buen espectáculo, contesté con media sonrisa. A media mañana, el titán se detuvo frente a un túnel. El interior era oscuro, silencioso y con un olor a hierro oxidado que me puso los nervios de punta. Miré el mapa, no había forma de rodearlo sin perder horas, y el combustible escaseaba. Tenía que arriesgarme. Entraremos despacio, ordené. Manténganse alertas. Encendimos los focos del camión. Las luces revelaron decenas de autos abandonados y paredes cubiertas de moho. Avanzamos unos metros, hasta que algo golpeó el techo del vehículo. El sonido metálico retumbó por todo el túnel. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, apretando el arma. No lo sé, respondí, observando la oscuridad. Entonces los vimos. De entre los autos salieron decenas de cuerpos tambaleantes, con los ojos vidriosos y la piel colgando en jirones. Habían estado ahí, dormidos o inmóviles, y el ruido los despertó. Todos atrás, grité, girando el volante.
Pero otro grupo apareció por la salida opuesta. Estábamos atrapados. Ramos se subió a la torreta y abrió fuego. Las balas rebotaban contra los muros del túnel, iluminando el aire con destellos. Camila disparaba desde la ventana, certera, sin vacilar. Luis gritaba mientras recargaba el arma. El Titán avanzaba lentamente, empujando cuerpos bajo las llantas. Cada metro era una lucha por sobrevivir. El olor a muerte se mezclaba con el del aceite y la pólvora. Uno de los zombis logró alcanzar la parte trasera, arrastrándose hasta donde estaba Julia con la niña. Salté del asiento, tomé mi machete y lo lancé con precisión, atravesando su cráneo. Julia, mantén la puerta cerrada. Ordené. Lo intento. Hay más viniendo. El padre Mateo sostenía un crucifijo, murmurando oraciones mientras ayudaba a recargar las armas. Nunca pensé que un hombre de fe resistiera tanto miedo sin perder la razón. Ramos, acelera. Grité. El camión rugió y embistió el muro de cuerpos frente a nosotros. El impacto fue brutal. Los cuerpos se deshicieron bajo el peso del Titán. Seguimos empujando hasta ver el final del túnel. La luz del sol golpeó de lleno el parabrisas cuando por fin salimos. Dejamos atrás el túnel y los gritos se apagaron lentamente. El silencio volvió, solo roto por nuestra respiración agitada. Detuve el camión en una explanada. El motor humeaba, y Ramos bajó para revisar los daños. Camila se apoyó en el costado, limpiando su rostro manchado de sangre seca. Cada vez hay más, dijo. Cada día parecen multiplicarse. No se multiplican, solo salen de donde estaban escondidos, respondí. Ya no tienen a quien cazar en las ciudades, ahora se mueven hacia las carreteras. Luis se sentó en el suelo, exhausto. ¿Cuántos más vamos a matar antes de morir nosotros? Los que sean necesarios, dije. Pero no vamos a morir hoy. Miré el horizonte y recordé el mensaje de radio. Si existían más transmisiones, debía haber un centro de mando aún activo. Tal vez una base, un refugio, algo. Tenía que averiguarlo. Esa noche acampamos junto a la carretera, en una curva que ofrecía buena visibilidad. Encendimos una fogata pequeña, apenas una llama, suficiente para calentar una lata de comida. El viento arrastraba el eco de aullidos lejanos. Camila se sentó a mi lado. He visto morir a tanta gente, capitán, dijo con voz baja. Mi familia, mis amigos, creí que no volvería a confiar en nadie. No tienes que confiar, respondí. Solo sigue viva. Lo demás vendrá después. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien esperando? No. Solo fantasmas. Ella asintió. No preguntó más. A la mañana siguiente, antes de continuar el camino, revisé el mapa nuevamente. A unos 20 kilómetros al sur había un puesto militar de comunicaciones. Si aún funcionaba, podría conectarme a la red de emergencia y descubrir si quedaban zonas seguras. Era nuestra mejor oportunidad. Pero el trayecto no sería fácil. La carretera se estrechaba entre colinas y bosques densos. Y en este nuevo mundo, los árboles también escondían monstruos. Mientras conducíamos, escuché un ruido detrás de los arbustos, un crujido pesado. Detuve el camión y levanté la mano para que todos guardaran silencio. El sonido volvió, más cerca. Apunté con mi rifle hacia la vegetación. De pronto, un zombi gigantesco emergió del bosque. Era enorme, hinchado, cubierto de lodo, con los ojos amarillos y la mandíbula colgante. Parecía un mutante, resultado de meses de podredumbre y alimento constante. ¡A las armas!, grité. El monstruo embistió el camión con fuerza, haciendo vibrar todo el chasis. Luis gritó desde atrás. Camila disparaba sin cesar, pero las balas parecían apenas molestarlo. Salté de la cabina, rodé por el suelo y corrí hacia una caja de explosivos. Tomé una granada, la activé y la lancé directo a su boca abierta. El estallido lo partió en dos. Pedazos de carne podrida volaron por el aire. Caí de rodillas, cubierto de sangre y tierra, mientras el humo se disipaba lentamente. Cuando me levanté, todos me miraban en silencio. El padre Mateo fue el primero en hablar. Si aún existen ángeles, capitán, creo que acaban de sonreírle. No lo sé, padre, respondí. Pero si existen, espero que sigan mirando.
El camino al sur continuó entre los restos de pueblos fantasmas. Cada cruce parecía una tumba abierta. Las casas, desmoronadas, los techos, cubiertos de enredaderas, las calles, llenas de silencio. Pero el titán seguía rugiendo, y nosotros con él. Ese día entendí que mi misión ya no era sobrevivir. Era mantener viva la esperanza de otros. El paisaje se tornó más hostil conforme avanzábamos hacia el sur. El asfalto desaparecía bajo el barro y la maleza. La lluvia había comenzado a caer, fría y constante, acompañada del sonido del viento que azotaba los restos de carteles corroídos por el tiempo. Después de varias horas de viaje divisamos lo que parecía ser la base de comunicaciones Fort Delta. Estaba rodeada por una cerca de alambre de púas, y las torres de transmisión aún se erguían, aunque oxidadas y cubiertas por enredaderas. A lo lejos se veían cuerpos colgando del portón principal, soldados con sus uniformes hechos trizas, como advertencia. «No hay movimiento», dijo Camila desde la torreta. «Pero eso no significa que esté vacía». «Vamos a entrar con precaución», respondí. Aparcamos el titán frente a la puerta principal. Ramos se bajó con una barra metálica y forzó el candado. El chirrido del metal resonó en todo el complejo. Cruzamos el umbral. El interior parecía un cementerio militar, vehículos destruidos, cascos dispersos, papeles flotando bajo la lluvia. Las torres eléctricas estaban desconectadas, pero una antena, más pequeña, parpadeaba con una luz roja intermitente. «Esa señal aún tiene energía», observé. «Tal vez el generador siga activo». Nos adentramos en la estación. Los pasillos estaban cubiertos de moho y sangre seca. El aire tenía ese olor agrio de lugares abandonados demasiado tiempo. Julia y Luis se quedaron cuidando el camión, el resto entramos conmigo. El padre Mateo caminaba con el crucifijo entre los dedos, murmurando oraciones. Camila avanzaba detrás, con el fusil preparado. Al llegar a la sala de control, vi algo que me dejó helado. Las luces del panel aún funcionaban. Y en una de las pantallas aparecía una palabra parpadeando en rojo. «Activo». Me acerqué y tecleé los comandos de acceso militar. Sorprendentemente, el sistema reconoció mi identificación. Una voz automatizada respondió desde los altavoces. «Unidad Cuervo 7, autorización confirmada. Canal seguro disponible. Iniciando transmisión prioritaria». Me quedé inmóvil. Era imposible. Nadie debería estar al otro lado de esa línea después de tanto tiempo. Tomé el micrófono. «Aquí el capitán Alejandro Ruiz, Unidad Cuervo 7. ¿Quién está al mando?» Repito, ¿quién está al mando? Hubo un silencio. Y entonces una voz distorsionada respondió. «Capitán Ruiz, no debiste encender esa antena». Mi sangre se heló. ¿Quién habla? La operación de contención terminó hace meses. Los sectores norte y central fueron erradicados. Cualquier presencia humana fuera de las zonas seguras será considerada una amenaza biológica. ¿Zonas seguras? ¿Dónde? No queda ninguna en su región. Repito, ninguna. Si usted aún respira, su deber es mantener el aislamiento. Nadie debe salir de ahí. La transmisión se cortó. Quedé mirando la pantalla en silencio. Camila me observaba, esperando respuestas. ¿Qué dijeron? Preguntó. Que no hay nadie. Que todos estamos solos. Eso no puede ser cierto. Sí lo es, respondí con voz apagada. Nos dieron por muertos. El padre Mateo se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Entonces no necesitamos sus órdenes. Tenemos las nuestras. Vivir. Decidimos explorar el resto del complejo. Encontramos almacenes con munición, cajas de alimentos selladas, y en una bóveda subterránea, algo inesperado, un transmisor de largo alcance. Era enorme, del tamaño de una habitación entera. En teoría, con eso podía comunicarse con satélites o bases lejanas. Si logramos reactivar este transmisor, podríamos enviar un mensaje global, dije. ¿A quién? Preguntó Camila. A quien sea que escuche. Alguien tiene que estar ahí afuera. Ramos conectó los generadores mientras yo revisaba los cables. El equipo estaba en condiciones aceptables. Solo necesitábamos energía estable durante unos minutos. El padre Mateo rezaba,
Julia atendía a la niña y Luis vigilaba la entrada. Por un instante sentí algo parecido a esperanza. Tal vez podríamos hacerlo. Pero el infierno no tarda en reclamar lo que intenta escapar. El primer grito vino del exterior. Era Luis. Salí corriendo hacia el portón y lo vi disparando desesperado. Una horda inmensa avanzaba desde el bosque, atraída por el ruido de los generadores. Cientos, quizá miles. Ramos, apaga eso. Ahora, grité. Pero ya era tarde. El rugido de los zombis resonó como un trueno. Comenzaron a trepar por las vallas, rompiendo el alambre de púas con sus cuerpos. Disparé hasta vaciar el cargador, pero eran demasiados. Todos al edificio central. Ordené. Camila corrió junto a mí, ayudando a Julia a cargar a la niña. Ramos encendió el motor del Titán, dispuesto a abrirse paso a la fuerza. Los zombis se abalanzaron sobre el camión. El Titán rugió, embistiendo decenas, pero la masa lo envolvió. El vehículo temblaba, hundiéndose entre los cuerpos podridos. Ramos gritó, disparando desde la torreta, hasta que desapareció bajo la marea de carne. ¡Ramos!, grité impotente. El Titán explotó, lanzando fuego y restos por todo el lugar. El estallido abrió un hueco entre la horda. Aprovechamos el momento para correr hacia el edificio principal. Nos atrincheramos en la sala del transmisor, bloqueando las puertas con muebles. El ruido era ensordecedor. Los golpes contra las paredes hacían temblar el suelo. Sabía que no resistiríamos mucho. Capitán, dijo Camila, jadeando, si ese transmisor puede enviar algo, hágalo ahora. ¿Qué quieres que diga? Diga la verdad. Que aún quedamos vivos. Activé el transmisor. Las luces parpadearon. La antena volvió a emitir su pulso de energía. Tomé el micrófono con las manos temblorosas. Aquí el capitán Alejandro Ruiz, Unidad Cuervo 7. Si alguien escucha, estamos en el complejo Fort Delta. Repito, Fort Delta. Aún hay sobrevivientes. Aún hay esperanza. La señal salió con fuerza. Y de pronto, una interferencia apareció en los altavoces. Una voz respondió, débil pero humana. Capitán Ruiz, lo estábamos buscando. Mantenga la posición. Una extracción está en camino. Camila me miró, incrédula. ¿Dijo extracción? Sí, respondí con una sonrisa que hacía años no sentía. ¿Quiénes son? No lo sé. Pero vienen por nosotros. Los zombis rompieron las puertas en ese momento. Entraron como un río oscuro, derribando todo a su paso. Camila disparaba sin cesar, el padre Mateo gritaba oraciones, Julia abrazaba a la niña. Yo seguía transmitiendo, aferrado al micrófono. Repito, extracción solicitada en Fort Delta. Necesitamos apoyo aéreo. El ruido era insoportable. Los zombis estaban sobre nosotros. Camila me miró una última vez. Si no salimos de esta, al menos alguien sabrá que existimos, dijo. Entonces la explosión del generador nos envolvió. Todo se volvió luz, fuego y silencio. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba tirado entre los escombros. La lluvia caía sobre mí, apagando las llamas. El transmisor estaba destruido. El edificio, reducido a ruinas. Me incorporé con dificultad. Camila no estaba. Tampoco Julia ni el padre Mateo. Solo encontré el crucifijo del sacerdote, cubierto de hollín. El horizonte estaba vacío. Ni rastro de la horda. Ni rastro de vida. Y entonces escuché algo. Un zumbido lejano, cada vez más fuerte. Levanté la vista. En el cielo, entre las nubes grises, un helicóptero militar descendía lentamente. No podía creerlo. Corrí hacia el claro, agitando los brazos. Una cuerda cayó desde la compuerta abierta. Una voz gritó. Capitán Ruiz. Suba rápido. Tomé la cuerda con todas mis fuerzas. Cuando miré hacia abajo, vi el fuego, las ruinas, los cuerpos. Y, entre ellos, el rostro de Camila. Estaba viva, mirándome, pero no subía.